A ver, imaginemos esto por un momento. Siglos y siglos antes de que Europa asomara la cabeza fuera de la Edad Media, en China ya lo tenían prácticamente todo: pólvora, brújulas, tecnología de impresión, ciudades enormes y unas redes comerciales absolutamente alucinantes. Tenían la base tecnológica y comercial, ¿verdad? Entonces, aquí viene un rompecabezas histórico tremendo. Con semejante ventaja, ¿por qué el capitalismo industrial no explotó allí de forma natural? ¿Por qué esta revolución económica ocurrió primero en Occidente? Es un misterio de verdad fascinante. Hoy traemos un análisis súper interesante para intentar arrojar luz sobre todo esto. Vamos a desgranar un artículo académico de Ji Guoyang, un investigador de la Universidad de Xiamen. Su trabajo nos da una respuesta muy concreta desde la economía política y el marxismo. Y como siempre, aquí no tomamos partido por ninguna ideología política. Simplemente vamos a ver cómo este marco teórico disecciona la historia y, lo que es mejor, cómo se conecta con el futuro económico del mundo rural de hoy en día. Bueno, la hoja de ruta para hoy es esta. Primero, veremos el misterio de Weber, luego pasaremos por el debate académico actual, de ahí saltaremos al origen del capital, compararemos a los campesinos con los siervos y, finalmente, abordaremos el dilema laboral moderno y el futuro rural de China. ¡Vamos a ello! Punto número 1. El misterio de Weber. Para entender de verdad este enigma, tenemos que viajar en el tiempo y ver el contraste brutal que había entre Oriente y Occidente. Fijaos en esto. Durante las dinastías Tang, Song e incluso Ming, China iba a años luz. Tenían un desarrollo comercial que no se veía en ningún otro lado y formas tempranas de trabajo libre. Europa occidental, mientras tanto, estaba estancada en un sistema feudal súper fragmentado y con una productividad agrícola bajísima. Pero, contra todo pronóstico, es allí donde acaba floreciendo el capitalismo. Y aquí entra el famosísimo sociólogo Max Weber, que propuso una explicación puramente cultural. Básicamente, Weber decía que a China no le faltaban medios materiales, sino un factor espiritual. Su argumento era que el confucianismo y el taoísmo no tenían esa ética protestante, que según él funcionó como el motor psicológico indispensable para la acumulación capitalista en Europa. Vamos que, en esencia, le echaba la culpa a la cultura. Sección 2. Las teorías académicas. Porque claro, la cosa no se iba a quedar ahí. El mundo académico, especialmente dentro de la propia China, no se iba a conformar con una respuesta solo espiritual, así que el debate ha sido intenso. Por un lado, tenemos teorías de múltiples factores que mezclan la geografía cerrada, la autocracia y los valores tradicionales. Por otro lado, están las teorías de un solo factor, donde hay un argumento que destaca muchísimo: el centralismo agrario. Muchos expertos coinciden en que este sistema hipercentralizado era una barrera gigantesca que impedía que el inmenso capital de los comerciantes chinos operara de forma verdaderamente independiente. Esto nos lleva a la sección 3, el origen del capital. El artículo que analizamos sostiene que, para resolver el misterio de Weber, tenemos que utilizar el marco analítico de El Capital de Karl Marx. El punto clave es entender cómo nace realmente el capital industrial. Imaginemos una especie de incubadora. El dinero no se convierte en fábricas por arte de magia. Necesita cumplir dos pasos estrictos. El primero es tener un montón de capital comercial acumulado, que China lo tenía de sobra, pero el segundo paso es el verdadero cuello de botella. La fuerza de trabajo tiene que convertirse en una mercancía. Y ojo a este concepto porque es la clave de todo. Para que el trabajo genere ese valor extra, esa plusvalía que mueve la ecuación de producción, el trabajador necesita ser un hombre libre, que pueda vender su tiempo, pero, y esto es vital, también tiene que estar totalmente desprovisto de medios de producción. Literalmente, no tener nada, porque pensadlo bien, si alguien tiene sus propias tierras y sus herramientas para sobrevivir, no va a estar dispuesto a vender su mano de obra a una fábrica de forma incondicional y continua. Sección 4. Campesinos contra siervos. Sabiendo que el capitalismo necesita despojar al trabajador de sus medios de subsistencia, vamos a comparar la historia de Europa con la de China. La diferencia ilustra de maravilla esta gran divergencia. En Europa, la transición rompió el feudalismo rápidamente. Los siervos fueron liberados, sí, pero también fueron despojados brutalmente de sus tierras. Se quedaron solo con su tiempo para vender. En cambio, en China, con las continuas caídas y ascensos de sus dinastías, la tierra se redistribuía cíclicamente. Esto significaba que, a lo largo de los siglos, el campesino chino siempre lograba conservar o recuperar un pedazo de tierra, sus herramientas o sus animales. Como resume también el autor del estudio, no lo perdían todo. Y al final, sin un grupo enorme de población desesperada por vender su trabajo, toda esa inmensa riqueza comercial de la antigua China nunca encontró la chispa necesaria para transformarse en capital industrial. Faltaba esa mano de obra sin alternativas. Sección 5. El dilema laboral moderno. Porque ojo, que esto conecta directamente con el presente.
Lo asombroso de este análisis es cómo su sombra se proyecta sobre la economía actual. Desde que empezaron las reformas en el 78, China creció como la fábrica del mundo, basándose en industrias de mucha mano de obra, provocando una migración masiva del campo a la ciudad. Pero hoy estamos en lo que llaman la nueva normalidad. El modelo de salarios bajos ya no es sostenible. Ahora se exige innovación, adaptación y un mayor valor añadido. Y aquí es donde la historia arrima de una forma espectacular. Fijaos, el trabajador migrante en la China actual no encaja en esa definición estricta de fuerza de trabajo como mercancía. ¿Por qué? Pues porque gracias a las políticas de propiedad colectiva del país, estos trabajadores siguen teniendo tierras bajo contrato en sus pueblos. Es decir, tienen una red de seguridad inmensa. Si los salarios en la ciudad caen o las cosas van mal, pueden volver a sus tierras. Siguen sin estar desprovistos de todo. Y llegamos a la sección 6, el futuro rural de China. Todo esto nos pone frente a una encrucijada enorme sobre qué políticas aplicar en las zonas rurales. Algunos proponen privatizar la tierra por completo, pero el autor advierte que los riesgos son altísimos. Si privatizas, la tierra se acumula rapidísimo en manos de unos pocos, creando monopolios que devolverían la sociedad a una especie de estado semifeudal. Y paradójicamente, esto dejaría al campo atrapado en una economía súper ineficiente de pequeños agricultores, fracasando a la hora de liberar la mano de obra cualificada que necesita la modernización. Un desastre, vaya. Entonces, ¿cuál es la solución que plantea el estudio? Pues revitalizar la economía rural manteniendo completamente intacta la propiedad colectiva, pero dándole una vuelta radical a cómo se opera comercialmente. La idea no es echar al agricultor de su tierra para forzarlo a ir a la ciudad, sino llevar la modernización industrial al propio campo. En la práctica, el texto nos habla de integrar agricultura, industria y comercio mediante 3 vías. Puede ser algo como el modelo de la aldea Nanjé, con complejos agroindustriales donde todo es colectivo a nivel local. O bien un sistema de acciones, donde la tierra aporta valor como capital en una empresa cooperativa en vez de venderse. Y la tercera vía es transferir temporalmente la tierra a empresas operadoras, asegurando que los agricultores cobren dividendos constantes sin llegar a perder la propiedad final. El objetivo es clarísimo, que participen en la industrialización sin perder jamás esa red de seguridad vital. Bueno, pues después de explorar todo este rompecabezas histórico y moderno, os dejamos con unas cuantas preguntas para reflexionar. ¿Qué creéis que pesa más en el destino de una nación, su cultura o su estructura económica rural? ¿Es realmente posible una industrialización a gran escala sin dejar a la población desprovista de bienes? ¿Podría este modelo rural colectivo ofrecer de verdad una alternativa viable a la globalización capitalista estándar? Nos encantaría leer vuestras interpretaciones sobre este choque entre historia, tierra y economía en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta explicación y hasta la próxima.